El objetivo principal de estos siguientes minutos va a ser uno y solamente uno. Y espero que lo escuchen. Hay audio, ¿verdad? Houston. Bueno, no es la computadora. Bueno, esto es a lo que no quiero que lleguemos. Y si llegamos a eso, lo que quiero es que ustedes contemplen las opciones que tenemos en el mercado, en especialidad, para poder abordar esta situación. Si ustedes ven estas estructuras que están por acá, esas son las cuerdas vocales y todos los tejidos circundantes es edema, es tercer espacio, es edema intersticial y eso se debería ver como el esquema que está arriba a la derecha. Eso es un edema glótico en un shock anafiláctico. Imágenes como esta también son importantes de ver. Cuando ustedes llegan a una escena y ven 2 laringoscopios, 3 hojas diferentes, varios diversos tipos de tubo y ven sangre, la cosa no va bien. Aparte de todo lo que se utilizó, si ustedes se fijan, el paciente está siendo ventilado con una bolsa mascarilla y máscara facial. Esto es un sinónimo de una real emergencia. Esto está muy difícil, así como Costa Rica en la clasificación. Okay. No tengo ningún conflicto de intereses. Es un honor para mí estar acá. Mi nombre es Yanis Amador, para los que no me conocen. He sido parte, me considero parte de la familia de SMI desde hace ya varios años. Las referencias que ustedes ven arriba a la derecha las pueden tomar y eso los va a llevar al DAS, al DAS, que es el Difficult Airway Society, donde todas las guías que voy a presentar están ahí. Los objetivos principales, como ustedes lo pueden ver, son varios. En realidad, lo que es más importante es saber que el compromiso de la vía aérea en la anafilaxia se presenta de diferentes formas y se aborda de diferentes formas. Lo más importante es irse a lo fijo, a lo que no va a cambiar. La definición de la anafilaxia es la que todos conocemos, pero más allá de la definición, lo importante es que consideremos que solo nos vamos a dedicar a 2 cosas, a la presentación sistémica aguda y a la que involucra la parte respiratoria. ¿Hay alguna relevancia? Todo lo que ustedes ven ahí a continuación involucra varios sistemas, varios puntos de vista en donde se va a afectar la vía aérea. Lo que sí es importante considerar es que el 80% de las veces que ustedes tengan una anafilaxia o alguna reacción alérgica, va a haber alguna afectación de lo que es la vía respiratoria, el tracto respiratorio. Entiéndase disfonía, entiéndase broncoespasmo, entiéndase edema glótico y con la consecuente estridor inspiratorio. La fisiopatología recae en 2 grandes pilares. Uno es la vasodilatación periférica que va a acontecer, vamos a perder tono, el paciente se va a patensar y vamos a tener shock. 1. 2 es la permeabilidad vascular que vamos a tener incrementada y por eso el escape al intersticio, que va a ser importante en varias cosas. 1 es el shock que vamos a tener y 2 es el edema. ¿En dónde? En tejido blando, sobre todo alrededor de los ojos, en los labios y el que no vamos a ver, que es el más importante. Cuando el paciente presenta síntomas. ¿Cuáles? Los más frecuentes son los que ven ahí, arriba a la derecha, disfonía y afonía son los 2 más importantes. Son los que uno tiende a buscar, pero son los más tardíos. Cuando usted ya los tiene, está tarde. Cuando usted ya los tiene, ya le dio tarde y la intervención va a ser diferente. Y va a ser diferente en varias cosas. Vamos al tratamiento y con eso vamos a ir aterrizando en el tema. La maniobra básica que siempre hay que utilizar es el oxígeno. Y el oxígeno lo tenemos que aplicar de una forma inteligente. No es solamente poner oxígeno en la cánula, sino también ir pensando en qué va a pasar luego. Tener una postura algo proactiva. A lo que voy es a lo siguiente. Si el paciente, como dice ahí la cita bibliográfica, si ustedes preoxigenan al paciente de forma horizontal, eso es muy bueno, muy bonito. El paciente shock anafiláctico no lo va a tolerar. Va a estar sentado, va a querer sentado. Preoxigénelo sentado, no lo acueste. Si el paciente no quiere no estar acostado, no lo acueste, a menos de que el paciente esté hipóxico o esté hipoglicémico, en cuyo caso la etiología es diferente. Si ustedes dan una elevación de 30 grados o por al menos 25 grados, el tiempo para desaturación se alarga. Usémoslo, es muy sencillo, semifoller. Si el paciente tiene sospecha de trauma cervical, pues sencillamente le dan a toda la cama una inclinación de hasta 25-30 grados y con eso vamos a tener 1 minuto más. 1 minuto más para pensar, 1 minuto más para respirar
Y eso parecerá como chistoso, como que es muchísimo tiempo. En una situación de emergencia, en donde el paciente está azul, en donde el paciente, ustedes empiezan a oír el pu, 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 esa desaturación, uno realmente la pasa mal. Eso no lo quiere ver uno. Y sobre todo porque eso es un paciente, es un papá, es una mamá, es un familiar, es un colega, etcétera, etcétera. Optimicemos al paciente. Primera línea de tratamiento es la epinefrina sin discusión. Epinefrina, ¿cómo lo utilizamos? De 0.3 a 0.5, al que le gusta calcular por kilo de peso, es 0.01 miligramos por kilogramo de peso. No obstante, la dosis máxima es de 0.5 para adultos y para niños pediátricos 0.3, de cada 5 a 15 minutos. Eso lo utilizamos de forma intramuscular por una sencilla razón. La biodisponibilidad en el shock no va a ser la misma si el paciente tiene vasoconstricción periférica o si el paciente está con una descarga adrenérgica. Por eso el lecho muscular siempre va a estar mucho mejor perfundido que la parte subcutánea. La vía intravenosa es la alternativa si ya lo tienen, y la dosis es un poco más baja, básicamente 10 veces más baja, y es el 10% de lo que se utiliza en la parada cardíaca. La vía intraósea también es igualmente útil si la tienen a mano, no obstante es más fácil las otras dos anteriores. Si el paciente persiste hipotenso, entonces lo que utilizamos es una infusión continua de epinefrina. Algunos me dirán, pero es que yo no tengo para una vía central. Una vía central tendría que acostar al paciente. No lo acueste. Use la vía periférica. Si el paciente usa o desarrolla una necrosis de miembro, eso es importante. Sí, claro, pero el paciente va a estar vivo. Recuerda lo que uno tiene que privilegiar. Vida, función estática. Le salvé la vida, pero se le necrosó la mano. Ok, pero está vivo. No le necrosé la vida, pero se me murió. Entonces, una cosa no va con otra. Vida, función estética. Hay por ahí cierta literatura que dice que uno podría utilizarla de forma nebulizada. Es cierto, se puede utilizar nebulizada. No obstante, la literatura y el DAS arriba a la derecha dice que los pacientes en que tempranamente se utilizó se vieron beneficiados más rápido cuando se ha utilizado de forma intramuscular. La única cautela que hay que tener con esa consideración es que en la población pediátrica tienden a responder un poquito más temprano de forma nebulizada. Un poquito más temprano. No obstante, eso es solo una cita bibliográfica arriba a la derecha la que menciona eso. Segunda línea, líquidos, volumen cualesquiera, no usen dextrosa al 5%, usemos lactato de Ringer o solución fisiológica o si lo desean, hipertónica. Tercera línea, los antihistamínicos, los agonistas H2, los esteroides vienen más allá, no son de primera, segunda línea. Y aquí viene lo interesante. Hay que evaluar los predictores del paciente, porque si el paciente tiene un predictor de vía aérea difícil, como lo vamos a ver a continuación, tenemos que tener una postura más agresiva, una postura más proactiva, porque el paciente puede más rápido descompensarse. Si ustedes ven acá, los que son difíciles de realizar una bolsa mascarilla son los que tienen un MAT alto, MAT3, los que son obesos por índice de masa corporal según una OMS más de 24, o una edad considerable que no tienen dientes, tienen adoncia o que tienen obstrucción, apnea del sueño, por ejemplo. Cuando ustedes engloban eso, uno tiende a aprendérselo de memoria. No apréndanselo de memoria. Piensen en un solo individuo, y ese es Santa Claus. Santa Claus tiene más de 50 años, tiene adoncia, tiene cuello grueso, tiene barba, etcétera, etcétera. Lo otro que hay que considerar es la laringoscopía. No es lo mismo tener una dificultad en la bolsa mascarilla que realizar una laringoscopía difícil. Ahí incluyen otro tipo de clasificaciones y otro tipo de consideraciones. ¿Okay? Pero ustedes me dirán, pero a mí me ha ido muy bien con la máscara laringe, he puesto 2 el último año. Pues lo felicito. Pero eso en anafilaxia no le va a servir de nada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la máscara laringe se sienta ahí y resulta que las cuerdas vocales están donde está el símbolo de las cuerdas vocales, el rojo. La vía aérea, solo hay una forma de protegerla en shock anafiláctico en su máxima expresión, cuando hay edema glótico. Y eso es un tubo endotraqueal con balón inflado dentro de la tráquea y se acabó. Si usted tiene eso, tiene la vía aérea asegurada. Si no tiene eso, no tiene la vía aérea asegurada, no tiene vía aérea, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer todo a la vez. Plantear los predictores de vía aérea, estar pensando en el medicamento, administrar el medicamento, preparar para una intubación y qué tipo de intubación.
Si tenemos biolaringoscopio, la tasa de éxito se potencializa más de 90% en el primer paso, y eso es literatura vieja. Si utilizamos un tubo, recordemos utilizar un tubo más pequeño, al igual que en las pacientes embarazadas. Un tubo 6 para mujeres, 6.5 para varones. Dispositivos alternos, tenemos el Fast Track, que es a través del cual uno puede intubar al paciente. La máscara laringea clásica, junto con un buggy, o de otra forma no va a ser viable la intubación. Y unas cuantas medicamentos que son realmente importantes, como es el glicopirolato. Si no tenemos de eso, atropina, con la consideración de que la atropina penetra la barrera hematoencefálica y el paciente, sobre todo en los rangos de vida, niños o muy adultos mayores, pueden producir delirio, que importa poco si el paciente está en hipoxia. El remifentanilo, que es una benzodiazepina, un opioide de corta duración, y las benzodiazepinas como el midazolam nos pueden ayudar un poco. Recuerden que el midazolam hay que tenerle algo de respeto por lo proclive que puede ser en cierta población vulnerable en hipoxia para el paro respiratorio. Hay varias situaciones y esta es una de ellas. Este es uno de los ejemplos que hemos visto en el laboratorio anterior. Este es un paciente que se le dice que abra la boca, cierre la boca, abre la boca, y eso es todo lo que abre. ¿Okay? Recordemos que para introducir una máscara laringea ocupamos 2.5 centímetros. Ese paciente quisiera saber cómo lo vamos a intubar. Ese paciente es realmente complejo. Ese paciente terminó siendo intubado por vía nasal. Este es otro paciente en donde tenemos una vía aérea muy anterior. ¿Cómo sabemos que tenemos una vía aérea muy anterior? Bueno, pues porque tiene un mentón sumamente corto. Recuerden la clasificación 3-3-2, 3 traveses de dedo del paciente en la boca, 3 traveses de dedo en mentón, que el paciente pueda protuir, etcétera, etcétera. Si no tenemos eso, el paciente pues se puede convertir en algo complejo. Un choque anafiláctico en esta población no es fácil de manejar. En choque anafiláctico, en una emergencia calificada, esto es sumamente interesante. Especialmente cuando uno se asoma con el laringoscopio y no ve nada. Absolutamente nada. Esta paciente se terminó intubando, era un caso electivo, neurológico, dicho sea de paso, neuroquirúrgico, dicho sea de paso, y la paciente se intubó con un Fast Track. A través del Fast Track se le pasó un tubo. Electivo, no se desaturó, muy bonito, muy tranquilo. Pero eso fue en esa opción. Cuando no es electivo y es una emergencia, es otro cuento. Y ese otro cuento se acompaña de muchas otras cosas. También tenemos pacientes que se van a desaturar rápido. No, muy rápido. Este tipo de pacientes hay que oxigenarlos con otros dispositivos, de ser posible. A nivel prehospitalario no tenemos más que cánulas nasofaringeas o dispositivos de ese tipo. A nivel hospitalario podemos tener cánulas de alto flujo, como el Optiflow. Eso nos va a producir un poquito más de beneficio, en donde los pacientes se pueden oxigenar hasta con un poquito de PIP adicional. ¿Eso nos va a ayudar? Claro que nos va a ayudar. Mientras vamos pensando en el plan definitivo. Podemos tener pacientes con masas en cuello que nos van a distorsionar la vía aérea, en donde va a ser sumamente difícil, o pacientes producto de radioterapia, en que no hay otra opción más que utilizar el fibrobroncoscopio para intubar a estos pacientes, o de lleno ir a la vía quirúrgica. Algunas veces vamos a tener algunos otros bemoles. Por eso, siempre clasificar la vía aérea, pero esto es sumamente importante, porque no siempre es viable. Por ejemplo, en este estudio donde se tiene una gran cantidad de pacientes reclutados, casi 200,000, se vio que la preclasificación de los pacientes evidenció que el 93% de los pacientes tenían una intubación difícil. Pero al final de esa intubación, solo el 25%, arriba a la derecha, fueron difíciles. ¿Qué quiere decir? Que 75% de los pacientes fueron fáciles. O 1 de 4 pacientes fue sumamente complejo. Siempre reduce un poco la clasificación. Por el contrario, los de bolsa mascarilla empezaron con 94, pero terminaron siendo básicamente la cuarta parte de la totalidad de los pacientes. Entonces, como comercial, ¿qué es lo más importante? Que aunque ustedes lo clasifiquen, siempre van a haber unos que tengan un falso negativo o un falso positivo. Algunos serán fáciles, clasificados como difíciles, pero la gran mayoría va a tener un 25% de fallo, y ustedes van a tener un problema a la hora de preclasificar un paciente fácil, pero es difícil. El plan B.
Ok, preoxigenan al paciente, ya tenemos los dispositivos que habíamos compartido, nasocánula cuando hay, OptiFlow cuando no lo hay o algún otro dispositivo de alto flujo nasal, epinefrina, recuerden, intramuscular, intravenoso, nebulizada para la población especial. Uso de ketamina, la ketamina le puede dar a ustedes un poquito más de tiempo mientras el paciente claudica, va a estar un poco relativamente más tranquilo, pero va a estar perpetuando esa posibilidad de ventilar espontáneamente para ganarse un poquito de tiempo. Recuerden el efecto secundario de la ketamina, que son las secreciones en la vía aérea, por eso adicionen atropina o glicopirolato. Los relajantes musculares requieren el atracurio, tiene una gran liberación histamínica, por lo tanto no es de las mejores opciones. Rocuronio es mucho mejor opción. Si no hay de otra y piensan en entubar al paciente. Recuerden administrar eso en posición inclinado o sentado, alistar el video del laringoscopio mientras el paciente se vuelve inconsciente, en cuyo caso sí lo deberán de acostar. Todos mis pacientes yo los duermo de la siguiente forma: induzco al paciente a 30 grados, ya cuando esté inconsciente yo solo lo bajo un poco para yo entubar. Yo no empiezo de forma horizontal nunca. Plan C, no puedo entubar y no puedo oxigenar al paciente. ¿Qué hacemos? Ok, esto es no tan frecuente, pero pasa. Y créanme que aquí a algunos nos va a pasar o ya les pasó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si no podemos utilizar bolsa mascarilla, no tenemos ningún otro dispositivo, lo más importante es saber que no lo podemos prevenir, excepto con una situación, y esa es la simulación. Hay que ponerse de acuerdo con el equipo, hay que saber dónde están las cosas. Cuando uno activa el sistema para intubación difícil o un manejo de la vía aérea en anafilaxia, debería ser el equipo que ya está previamente entrenado para saber dónde están mis tubos, ya sabe que no es un tubo 7.5 que voy a usar, sino que voy a usar un 6.5, sabe que si es mujer me van a pasar un 6, no me van a pasar un 7 o un 7,5, etcétera, etcétera. Saben que las dosis deben de estar listas, saben que el paciente, el broncoscopio debe estar listo o el fast track o cualquier otro dispositivo alterno. Recuerde que las cosas sí pueden salir. Y lo más importante de eso es saber que si utilizamos epinefrina en cuello, a la hora de hacer la incisión va a sangrar menos. Si sangra menos la incisión inicial, excelente. Y eso no dura absolutamente nada uno. Por el contrario, como ahora todo el mundo usa ultrasonido, hagamos uso del ultrasonido. Aquí lo que tenemos es el tiroides. Aquí tenemos el cricoides y los pequeños que ustedes ven allá son los anillos traqueales, que viene siendo la misma animación que está acá. Cuando ustedes hacen eso, pueden marcar exactamente dónde está la membrana cricotiroidea. Saben sus límites y saben hacia dónde ir y hacia dónde no ir. De paso, pueden ver si la línea media es la línea media anatómica y si la vía aérea no está desplazada. Este es uno de los ejemplos en donde aquí nosotros constantemente estamos haciendo simulaciones, y en las simulaciones los residentes de primero, segundo y tercer año se van una vez al mes o una vez por semana, dependiendo del año en el que estén, y hacen simulaciones de todo esto en cadáver 1 y hacen en el hospital simulaciones una vez por mes sobre código azul. Y el código azul puede ser tanto obstétrico, de trauma o no de trauma. Y aquí lo voy a resumir en lo siguiente. Una vez que ubicamos al paciente y cuando ubicamos los tejidos, esta es una de las opciones. Esta es no quirúrgica, pero sí percutánea. Usamos una jeringa y la jeringa la usamos para aspirar. Una vez que hemos aspirado las burbujas, sabemos que estamos en la vía aérea, introducimos la guía y quitamos la aguja. Aquí podemos utilizar dos cosas. Uno es el ultrasonido para ubicar la guía con el eje largo del ultrasonido en la vía aérea. Otra es ver la movilidad
la movilidad de la guía cuando introducimos la cánula. Aquí estamos utilizando una cánula, no obstante ustedes pueden utilizar un tubo 5 o 5,5 o el más pequeño que tengan. Recuerden que el paciente se muere no por no ventilado, sino por no oxigenado. Entonces da igual al paciente si hace un 5.5 o un 6,5. La presión en la vía aérea va a ser indistinta. Entonces aquí pueden utilizar el dispositivo y luego el ultrasonido para verificar no solo capnografía, movimiento, sino movimiento en ambos pulmones para verificar eso. Aparte de eso, si tienen el uso del ultrasonido, pueden ubicar el tubo cuando pasa por las cuerdas vocales o cuando pasa por el esófago. Aquí lo que estamos viendo es un video en donde el tubo se va adrede, bajo control, a pasar a esófago. Esto es un paciente vivo. Y ustedes pueden ver que el tubo va a esófago. Y en esta imagen de la derecha, ustedes pueden ver acá que está el paciente siendo intubado adrede en esófago. Aquí el balón se va a inflar y se va a extender. Y luego se recoloca y se pone aquí en vía aérea. Aquí se está recolocando en vía aérea y ahorita se va a mover un poquito menos. Se ven los dos dobles círculos, pero... Y aquí se ve lo que se describe como un signo doble, en donde el balón claramente se puede ubicar en vía aérea. No obstante, aquí está en vía digestiva y eso fue el balón inflado. Como conclusión, tengo que decir que hay que tener una postura sumamente agresiva, una postura muy proclive a que las cosas pueden pasar mal. Y si las cosas pueden pasar mal, han de pasar mal. No obstante, la práctica continua, establecer un grupo y un plan de acción minimiza las posibilidades. Recuerde que si evalúa un paciente con shock anafiláctico y de casualidad tiene una vía aérea difícil, usted empiece a llamar a todo el mundo y pida ayuda, porque ese paciente va a convertirse en un problema. Y recuerde, no tema de tomar la decisión de forma temprana. El problema es tomar la decisión de forma tardía, porque no sé cuántos han practicado aquí recientemente vía quirúrgica, pero no es algo que uno lo hace todos los días para sentir con certeza que puede utilizarla de una sola vez. Mi nombre es Yanis Amador y ha sido un gusto estar con ustedes. Por favor, sírvanse a preguntar. Cualquier cosa, estoy anuente a sus preguntas, dudas, comentarios. Y ahí se supone que debería salir el correo, por si me quieren enviar un correo para comentar algún caso o algo adicional. Nuevamente les felicito a Meducarte por este gran evento y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Amador. Tenemos un espacio para un par de preguntitas. Se jodió. Una observación y agradecerte la clase, pero que no es solamente el hecho de pasar una epinefrina por vía periférica una muy buena opción, y es mejor ser un vivo con una mano menos que un muerto con la mano, o sea, de todas maneras. Pero está demostrado, en los últimos 5 años hay por lo menos 6 estudios hay algunos randomizados y otros son de revisión, de metaanálisis, sobre el uso de norepinefrina, no de epinefrina, pero norepinefrina por vía periférica versus central. Y claramente por vía periférica incluso tiene menos complicaciones en las primeras 4 horas que el uso por central en las primeras 4 horas, considerando que hasta un 20% de los pacientes no va a requerir más de 4 horas de norepinefrina. Por lo tanto es seguro, y es incluso más seguro usar norepinefrina en las primeras 4 horas por vía periférica. Y si la sigue requiriendo, después poner un central. Así que está totalmente basado en lo que tú estás diciendo. Sí, ese estudio es clásico, hay varios estudios de esos. El que más me viene a la mente es en la paciente obstétrica, en donde se estudió hace creo que sí, 4 años, 6 años, la equivalencia no solo de las drogas, sino que también la biodisponibilidad de los medicamentos cuando se aplican de forma periférica. Norepinefrina es uno de ellos, así como también epinefrina y cualquier otro que ustedes pueden adicionar. La única cautela que ellos mencionaban en ese estudio, recuerdo que debe ser un calibre de por lo menos 22, mínimo 22, debe ser no en la mano,
y hay que estar monitorizándolo frecuentemente. No obstante, nadie deja una epinefrina exactamente por más de 4 horas en vía periférica. Ya para entonces el paciente debe estar estable de forma suficiente como para que pase a otras instancias. Utilícelo. Como dijo el colega, es mejor estar vivo sin mano que la alternativa.